seguimos informando aquí en ProAgro, el servicio informativo agrícola del canal de la producción, y como lo adelantábamos, estamos con visita en nuestros estudios. Ya nos acompaña el ingeniero Edgardo Núñez, coordinador operativo del Censo Agropecuario Nacional. Ingeniero, muy buen día y bienvenido una vez más a Canal Pro. Buen día, Silvia, buen día a toda la teleaudiencia de Canal Pro. Bueno, primero, desde que terminaron las tareas de segunda etapa no nos visitaron más, así que bueno, queremos que nos cuentes cómo le fue en lo que fue la segunda etapa ya del censo, qué tanto avanzaron y qué diferencias hubo, por ejemplo, en las tareas que realizaban en campo con relación a esa primera etapa que ya habíamos presentado en su momento. Bueno, con relación a la segunda etapa, prácticamente terminamos el levantamiento con alrededor de 120.000 unidades de observación visitadas. De esos, el 60% más o menos son fincas agropecuarias. Eh, y también la característica con relación a la primera etapa fue que prácticamente en la primera etapa fue nuestro fogueo, vamos a decir, y hicimos un montón de ajustes para que la segunda etapa sea un poco más, se lleve mejor el levantamiento, ¿no? Tenemos los datos preliminares que compartían desde Dirección de Censos. Justamente aquí tenemos la cantidad de unidades visitadas, son 120.567. De esos 64.858 fincas son fincas, y relevamos 3.973.000 hectáreas de superficie contra un total de 3.700.000 que estábamos proyectando. Y de esos, total de viviendas con producción para autoconsumo son alrededor de 16.690, y total otros, solo de viviendas, lotes sin producción, son un total de 39.000. Superaron entonces lo que tenían previsto alcanzar en hectáreas. Sí, 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 pero ahí hay una situación que hay que tener en cuenta, de que esas áreas probablemente estén relacionadas a las parcelas separadas que tiene el productor en otros territorios, ¿no? Entonces, yo tengo mi parcela principal dentro del departamento de Itapúa, y de repente puedo tener una estancia en el Chaco. Entonces eso hace que las cantidades de los números se distorsionen un poquitito, pero cuando terminemos el procesamiento, la superficie va a quedar en el área donde corresponde. Recordemos cuáles fueron los departamentos a los que llegamos en la segunda etapa, por favor, ingeniero. En la segunda etapa estuvimos en los departamentos de Misiones, Ñembucú, Itapúa y Caazapá. Y tenemos también datos puntuales que compartían ustedes respecto a comunidades indígenas. Justamente, esto es un punto resaltante también. Tenemos un total de unidades visitadas de 1.064. Las fincas con producción indígena son 17. El total de superficie de fincas, tenemos unas 10.472 hectáreas que están manejando las comunidades indígenas. Vivienda con autoconsumo familiar 720, y otros 327 unidades visitadas. Que fueron más comunidades ya respecto a la primera etapa, las comunidades indígenas a las que Sí, llegaron. sí, precisamente ahí hay más presencia en el departamento de Itapúa y Caazapá, principalmente. Las tareas realizadas por censistas en comunidades indígenas, nos habían comentado, ingeniero, antes, estaban todas acompañadas por miembros justamente de estas mismas comunidades para poder llegar mejor con ellos. ¿Qué tal se fue desarrollando la tarea en ese sentido? ¿Fueron acompañados ellos o se movieron solos en sus comunidades? Cuéntenos respecto a esa temática, a la operativa justamente. Sí, con relación a las comunidades indígenas, cada departamento tiene un coordinador distrital indígena que se encarga justamente de coordinar acciones en territorio con representantes de la comunidad. En todo momento el censista debe ser de la comunidad. Justamente esa es una condición de parte de los líderes de la comunidad, que exigen que sea de la comunidad. Esto también facilita el proceso de levantamiento, porque si el censista le conoce a todos los miembros, es mucho más fácil levantar la información.
¿Qué pasó? O sea, ¿qué tanto tuvieron estos casos de llegar a un lugar y que no le encontraran, vamos a decirle, a los dueños de casa o algún referente que pueda dar los datos? ¿Qué pasa en esos casos cuando llegan a una finca pequeña, grande, sin importar el tamaño, y no ubican a alguien que les pueda dar los datos? Por lo general, el censista tiene un área de empadronamiento que tiene que recorrer y tiene 30 días para él sondear su territorio. En ese proceso, él va a hacer quizá 2 o 3 visitas a la misma finca en el caso en que no le encuentre al productor, que el abordaje es el siguiente. En la primera visita no le encuentra al productor, entonces él tiene que coordinar con las personas que están en la unidad productiva como para tener una idea de cuándo le va a encontrar al productor. Eso puede darse hasta una segunda vez y quizás la tercera a lo mejor ya le encuentra al productor, ¿no? Por lo general hubieron casos, pero creo que en la mayoría, luego de la insistencia del censista, se pudieron solucionar, ¿no? Segunda etapa, 4 departamentos diferentes. ¿Qué tal la recepción de los productores, de la gente en sus hogares para con los censistas? Prácticamente la segunda etapa tenía una particularidad de que, sobre todo en Itapúa, son territorios muy organizados. El apoyo que nos dieron las cooperativas y los gremios de la producción hicieron la diferencia. Prácticamente en algunos casos se presentaron negativas para hacer el censo, pero gracias a la insistencia del supervisor, del distrital, la mayoría de los casos fueron, vamos a decir, se encontró una solución a la situación, ¿no? Eventualmente hay casos en que el censista llegó, no le encontró el productor, no, en muchos casos no se consiguieron los datos, pero ese proceso, eso ocurre en cada etapa. O sea, siempre va a haber eh, un porcentaje menor de gente que a quien no se le pudo hacer el censo, ¿no?